Bienvenidos otra madrugada más a Creepyphobia. Son las 3:33 y como siempre dejo a mi lado una tabla Ouija con su planchet por si algún tipo de espíritu bueno quiere comunicarse con nosotros. Así mismo, en cuanto se mueva os lo informaré, si es que se llega a mover, claro. Como expliqué en la anterior emisión de radio, vamos a tener muchísimos temas sobre lo paranormal, sobre fantasmas y casos de poltergeist y ouijas y demás. Y después de haber pasado hace varios sábados por el tema de los exorcismos, sobre demonios y posesiones, hoy vamos a pasar al tema de las casas encantadas. Y como no, teníamos que comenzar con una de las más famosas, si no la más famosa, de la cual se han hecho películas, han salido libros y muchísimos documentales de los cuales dicen ser verídicos, por lo menos son personas reales que estuvieron viviendo allí y certificaron con papeles y documentos que estuvieron allí viviendo. Y bueno, otras familias que, como contaremos ahora, llegaron a ser asesinados por la posesión del supuesto o de uno de los supuestos fantasmas que habitan esta casa. Hoy vamos a conocer la casa de Amityville y su historia. La casa del horror que costó la vida de una familia. En el 112 de Ocean Avenue, en Amityville, Estados Unidos, tenemos una enorme casa de 3 plantas, 6 dormitorios, cuarto de estar, comedor, un patio cerrado, 3 baños, un sótano completo, garaje, piscina de agua caliente y caseta para botes. Este enclave se hizo mundialmente famoso cuando el 14 de noviembre de 1974, la familia DeFeo fue asesinada por el hijo mayor en la casa, mientras todos dormían plácidamente en sus camas. Posteriormente, el 18 de diciembre de 1975, la familia Lutz decidió comprar la casa para mudarse a vivir allí. Sin embargo, tan solo 28 días más tarde, tuvieron que abandonar la casa precipitadamente a causa de los extraños sucesos que los atormentaban. No es que hubiesen ratas o algún tipo de plaga. No es que la casa se fuese derrumbando, quebrando o rompiendo material, no. Se tuvieron que ir aterrorizados, agredidos y amenazados por la casa, por la maldición o el ente o los entes que estaban viviendo allí o que siguen viviendo allí. Aunque actualmente, si buscamos esta casa, nos dice que los propietarios actuales son David y Caroline D'Antonio. Creo recordar que ya no entra nadie allí, aunque sea propiedad de ellos. Lo más seguro es que lo usen como atracción principal y no como vivienda. Como hemos dicho, el 14 de noviembre del 74, en la zona norteamericana de Long Island, en la localidad de Amityville, tuvo una noticia de una increíble y terrorífica masacre. Ronald DeFeo, un joven de 23 años, llevando consigo una escopeta de calibre 35, había masacrado, mientras dormían, a todos los miembros de su familia. Asesinó al padre, a la madre, a 2 hermanos y a 2 hermanas. En el interior de su propia casa, que está ubicada en el 112 de Ocean Avenue, la cual podréis encontrar incluso en Google Maps o en otro buscador de mapas, en el que un pequeño camino os lleva hasta cierta distancia y podréis verla de lejos. Según informó la policía, los crímenes presentaban algunas peculiaridades que indicaban rasgos sádicos, solo explicables en una mente enferma. La familia había sido narcotizada en la víspera, lo que garantizó al asesino el sueño profundo y que no llegasen a despertarse ninguno, porque de no ser así habría tenido muchísimos más problemas o creo yo que alguno habría tenido la oportunidad de escapar. Todos estaban durmiendo, con las cabezas apoyadas sobre sus brazos cruzados,
Todos habían sido fusilados con un arma muy potente por la espalda, excepto la madre, que recibió un disparo en la cabeza. Ronald DeFeo, tras ser capturado por la policía, insistió en el juicio que había escuchado una voz demoníaca que le había insistido en asesinar a toda su familia. Pero pese a que su abogado alegó locura, DeFeo fue encontrado culpable de los cargos de homicidio múltiple y fue condenado a 25 años de prisión por cada asesinato cometido. En total unos 150 años. Y muy poco tiempo después, en el 75, un año y unos pocos días después, esta gran casa de Amityville recibía unos nuevos inquilinos. El matrimonio conformado por George y Kathy Luth, quienes llegaron con sus 3 hijos, Danny, Chris y Missy, del primer matrimonio de Kathy. Tomando en cuenta los espantosos sucesos que habían ocurrido en el inmueble, lo primero que hicieron los Luth fue llevar al sacerdote Ralph Pecoraro para que bendijera la casa, pero cuando el cura pisó el inmueble, escuchó una voz demoníaca que surgió inesperadamente de la planta alta de la casa, una voz que le gritaba: «Lárgate de aquí». El sacerdote dijo que no solo había sentido esa presencia y esa voz, que en la casa existían algunos entes, algo paranormal, algo demoníaco, que de alguna forma intentaba, o sentía él que intentaba asesinarlo, que tenía un odio hacia él y unas ganas terribles de matarlo. Después las cosas solo empeoraron, tal como lo informó la prensa de aquella época. La familia Luth contó que empezaron a tener y a comprobar desagradables olores, ruidos espeluznantes, manchas desconocidas que aparecían y desaparecían en las paredes. Con el paso de los días, George, el marido, el padre de la familia, comenzó a mostrar síntomas muy extraños. Sentía un frío mortal y pasaba las horas del día frente a la chimenea. Dejó de ducharse, convirtiéndose en una persona desaliñada, una persona descuidada que gruñía por los rincones de la casa. Era como en algunos momentos algún tipo de zombie. Su carácter se volvió agresivo y solitario. La hija menor de Kathy y George, llamada Melissa, comenzó a tener una amiga imaginaria llamada Jodie, igual que una de las víctimas de Ronnie. La presencia de esta figura, que se fue haciendo cada vez más fuerte en la casa, llegó a adquirir tanta fuerza que hasta incluso otros pudieron verla. La familia vivía con un gran miedo. Así lo relató años después Danny Luth, uno de los hijos de la pareja, quien en ese momento tenía solo 9 años. Danny contaba lo siguiente: «Yo no sabía nada de lo que pasó allí, hasta el día en que entré en la casa. Mamá nos dijo: hay algo que quiero que sepas, había una familia que fue asesinada aquí. Ella nos preguntó si nos molestaría, pero cuando uno tiene esa edad apenas sabe lo que es un asesinato». Esto lo revelaría Danny Luth en un documental sobre lo ocurrido. También contó que yo creo que el mal puede manifestarse de cualquier manera o forma que el mal elija. Y yo estoy seguro de que era una víctima de eso. Mi madre solía decir que las cosas buenas le pasan a la gente buena y que las cosas malas le pasan a la gente mala, pero a veces las cosas malas también le pasan a la gente buena. De esta forma Danny describía a su familia, y es que nunca había tenido ningún tipo de problemas con ninguno de su familia. Para él eran buenos, era una familia perfecta, y no entendía cómo le estaba pasando todo esto de presenciar estas cosas paranormales y todos estos ataques. Ahora, con la espeluznante aparición de Jodie, un presunto demonio que se manifestaba en forma de niña, como ya hemos dicho, y que se mostró por varios días a la hija menor de los Luth, se añadió también que Kathy Luth empezó a levitar en un par de ocasiones sobre su cama y tenía pesadillas sobre los asesinatos. Y el mismo George Luth,
que se despertaba todas las noches a las 3:15 de la madrugada, hora en que se cometieron los crímenes, afirmó haber visto otras presencias demoníacas en la casa, que aparecían cuando las ventanas se llenaban de moscas, y la puerta principal de la casa era golpeada fuertemente. A partir de ese momento, la familia rentabilizaron convenientemente sus horrorosas vivencias en la casa, asistiendo a programas de radio y televisión para contar sus experiencias. La misma casa y sus alrededores se llenaron completamente de investigadores, expertos en la materia, mediums y también videntes a la caza de espíritus y fantasmas, o simplemente para promocionarse. Por esa misma época alguien descubrió en el sótano que estaba oculto detrás de una alacena un pequeño habitáculo pintado de rojo que no constaba en los planos de la casa. Al parecer, la actual casa había sido construida sobre un centenario sanatorio indio, donde se llevaban a los enfermos y moribundos para dejarlos morir allí. Posteriormente, el terreno fue adquirido por un tal John Ketchum, que decían que era un brujo que había escapado a la famosa quema de brujas de Salem y que presuntamente utilizó el solar para efectuar rituales satánicos. Con el paso de los días, no solo eran los olores, los ruidos y las manchas lo que ya les preocupaba a ellos. En una ocasión incluso encontraron más de 500 moscas en una habitación, y en otro momento, según reveló Danny, vio una criatura de aspecto maligno en la ventana del dormitorio de su hermana menor. Las cosas se salieron de control cuando Danny y su hermano, aparte de su madre, empezaron a levitar en la cama. En el documental, Danny cuenta que los dos nos despertamos y nuestras cabeceras y nuestros pies estaban aplastándonos y golpeándonos unos a otros en el techo. Después de eso, mamá me dijo: ve a preparar tu maleta, nos vamos a casa de la abuela, vamos a salir de aquí. Yo no sabía que nunca regresaría a la casa de Amityville. Esto lo recordaba Danny en el documental, que por cierto lo recomiendo porque está muy bien. Y os recomiendo también la película. Y así fue, tras 28 días y tras los múltiples ataques, tras las múltiples amenazas, agresiones y sueños en los que el padre veía cómo asesinaban a toda la familia, esta familia decidió abandonarlo todo y se fueron del lugar sin nada, lo dejaron todo allí. Fue tal la agresión, la presión, las apariciones y el terror, que no querían ni siquiera estar 5 minutos más allí para recoger sus cosas más preciadas. Mientras el pueblo no les creía, Ed y Lorraine Warren, un matrimonio de expertos en temas paranormales, que seguramente si os gustan estos temas habréis visto las películas de Insidious, en el que cuentan bastantes historias sobre ellos, sobre todo la más famosa, la de Annabelle, el muñeco, o la muñeca Annabelle. Pues Ed y Lorraine Warren, el matrimonio de expertos en temas paranormales, fueron llamados para investigar lo que estaba ocurriendo allí. Decisión que posteriormente lamentarían. La misma Lorraine aseguró que este caso fue el peor que se enfrentó en su vida. En el documental podemos escucharle incluso a ella, en parte de la entrevista, en el que dice que el caso en sí ha afectado nuestras vidas personales más que cualquier otro caso en el que hayamos trabajado en 54 años de investigación. Hemos estado involucrados en peligrosos casos diabólicos, hemos estado involucrados en levitaciones y sangre procedente de los ojos de alguien. Todo tipo de cosas malas. Pero ese caso nos siguió en nuestra casa. Nos atacaron la primera vez que entramos a la casa, y eso es muy inusual. Durante todo el tiempo que duró esta investigación de Ed y Lorraine, la pareja no solo fue agredida físicamente. Por ejemplo, Ed fue lanzado al suelo varias veces mientras rezaba o realizaba provocaciones religiosas. También espiritualmente, ya que aseguraba haber sentido una presencia demoníaca y haber visto los cuerpos de la familia de Feo. Como si esto fuera poco, el equipo de la pareja logró captar la imagen de lo que parece ser un niño fantasma en el segundo piso de la casa,
donde se supone que no había nadie más. Podéis ver la foto, es muy pero que muy famosa en Google, o puede que por aquí la ponga, en la que se ve, podemos ver una fotografía en blanco y negro, a la derecha un cuadro de un león, la escalera de por medio, y justo en la parte izquierda, donde hay un dormitorio, podemos ver la cara de un niño, una cara bastante demoníaca, con unos ojos blancos enormes que mira a la cámara. No había nadie más allá en el piso, y la fotografía es aterradora. Actualmente, con toda la tecnología que tenemos, no han conseguido, a día de hoy, demostrar que esta fotografía es un fraude. Lo único que podemos decir es que estaban mintiendo y si había un niño allí, un niño real, pero si no, es que no se puede demostrar completamente de que está editada la fotografía o han hecho algo raro. Justamente en la puerta central está abierta y hay un espacio negro y se ve algo extraño también. No sé si se habrán dado cuenta la gente o puede ser algo ya explicable, pero hay algo bastante extraño. Aunque el horror de Amityville se convirtió en una famosísima leyenda en sí, había una que le precedía, que hemos contado, la historia de John Ketchum, que según decían en el pueblo, la tierra donde estaba construida la casa pertenecía a este hombre, un hombre que practicaba magia negra, que tenía una cabaña donde se edificó la casa. El hombre también pidió que sus restos fueran enterrados en aquella casa. La leyenda asegura que fue el fantasma de John Ketchum el que poseyó al padre de la familia de Feod y de esta forma asesinó a todos los niños, a las niñas y a la mujer. También que sigue siendo el fantasma que sigue viviendo en aquella casa, el cual consigue encerrar a todo aquel que asesine allí o que muera dentro de la casa, encerrando su espíritu en esa zona. Hay otra leyenda que aseguraba que los indios Shinnecock también en algún momento vivieron en estas tierras. Como hemos contado, de alguna forma construyeron algún tipo de sanatorio, lo que conoceríamos actualmente como sanatorio, que albergaba a los enfermos y a los locos, los que fueron dejados a morir allí. Los Warren creían que el sufrimiento que había ocurrido en el lugar había dejado la propiedad con una energía muy negativa y una oscura historia, lo que es un imán para los espíritus demoníacos y lo sobrenatural. Gracias a estos investigadores, los Luz pudieron recuperar parte de sus cosas y la escritura de la propiedad, lo cual permitió que la casa pudiese ser vendida nuevamente. En 2010 se vendió por $950.000, casi $1 millón. Y hoy está otra vez en el mercado, sin embargo, no ha habido más informes de actividad de los residentes recientes. Ya que es porque yo creo que simplemente la compraron con la idea de que ya no, o no había ya todo este tema paranormal o querían pasar un buen tiempo de terror y lo llegaron a pasar y decidieron largarse de allí y ponerla a la venta. Así que si sois ricos y os gusta lo paranormal, está en venta la casa, por si os interesa. Pero ya os digo que teniendo el historial que tiene esta casa, yo ni teniendo 50 millones en la cuenta, llegaría a comprarla. Amityville es el lugar encantado más famoso del mundo, o por lo menos de los más famosos. Y muchas personas se han empeñado, día sí día también, en intentar demostrar que todo esto es un fraude. Para intentar demostrar fraudes y demás, quieren desmentir una de las historias, una de las leyendas sobre la casa, y es que dicen que los Shinnecocks, los indios que hemos hablado, los indios locales niegan en la actualidad que sus antepasados llevaran a cabo las prácticas que señalaban sobre el supuesto sanatorio en el que dejaban allí a locos y enfermos a morir, y que jamás existió ningún John Ketchum proveniente de Salem. Esto es extraño que lo nieguen porque en el documental aparecen papeles y todo esto sobre
sobre la leyenda de este hombre. Lo que podría ser es que no sea un brujo, o no hiciese cosas extrañas de magia negra y demás, o algún tipo de ritual satánico, y que si existiese fuese el propietario pero no hiciese nada raro. Y para seguir también dicen que, para desmentir y demás, el sacerdote que supuestamente había ido a bendecir la casa declaró que ni siquiera había puesto un pie en ella, y que la última vez que había hablado con algún miembro de la familia Lutz fue cuando Katy le telefoneó para describirle sus levitaciones nocturnas. También dicen que la habitación roja no era más que un armario bajo las escaleras, de cuya existencia sabían los Lutz cuando compraron la casa. También hay una historia curiosa sobre George, que afirmaba que vio en la nieve las huellas de Jody, el demoníaco, la entidad demoníaca que se hacía pasar por una niña. Pero dicen que aquel día no nevó en Amityville, ni hubo tormenta el día en que se marcharon, ni existe un solo registro telefónico de que los Lutz llamaran a la policía desde la casa en ningún momento. También comentan que Jim y Barbara Cromarty, que habían comprado la casa en marzo de 1977, aseguraron que todos los muebles, las puertas y las cerraduras que se encontraron eran los originales, así que no pudieron ser dañados durante la estancia de los Lutz. Y por si esto fuera poco, William Weber, el abogado del asesino Ronald DeFeo, cargó contra los Lutz porque no habían cumplido adecuadamente el trato que habían hecho. A saber que ellos y Anson contarían que se habían producido apariciones demoníacas en la casa donde él había masacrado a su familia, porque, como había alegado, unas voces diabólicas le habían dicho que lo hiciera, él podría lograr que le redujesen su sentencia si eso servía. Y tanto Anson como los Lutz, dice el abogado, que decidieron tirar por el dinero y la fama. Que de hecho se supone que con toda la historia de esto consiguieron muchísimo al final. Por lo menos fama, dinero no lo sé, pero fama consiguieron los Lutz muchísima. Y supongo que con la fama viene acompañado el dinero, porque no creo que sean tan tontos de ir a programas a contar su historia o escribir los libros sobre la casa y no sacar ni un duro sobre ello. Hasta la fecha tenemos hasta 14 películas. Yo intentaré poneros por aquí la que más me gustó, la que os recomiendo, pero hay 14 películas que han convertido esta vivienda neoyorquina en la casa encantada más famosa del mundo entero, de las más famosas. De hecho, creo que en 2017 se estrenó otra película de esta casa, pero con otro tipo de nombre. Ninguno de los propietarios y habitantes posteriores de la casa han sufrido allí lo que los Lutz contaron, y a día de hoy no creo que esté habitada, pero sabiendo toda esta historia, yo creo que muy pocos se adentrarían a vivir en ella. Aún no se sabe a ciencia cierta si los sucesos paranormales en la casa de Amityville fueron verídicos o no. Las familias que posteriormente habitaron la casa no reportaron, como hemos dicho, los sucesos que narraron los Lutz, pero ahí lo dejamos, a decisión de cada uno si creerse lo que ha ocurrido aquí o no. Yo sinceramente me creo todo este tema paranormal, más que nada por la presencia de los Warren, esta pareja de expertos en lo paranormal, los cuales tienen un museo incluso de los objetos malditos y demoníacos que han ido extrayendo de sus casos paranormales, en el que, por ejemplo, todo aquel que se burlaba de la muñeca Annabelle que tienen encerrada en una vitrina para que nadie la toque, todo aquel que se quedaba mirando a la muñeca acababa muriendo, o pocas horas después o pocos días después. Hay un caso en el que una persona, un motorista, hizo algo extraño con la cara a la muñeca y Lorraine Warren le dijo que no le hiciese, simplemente la observase si quería, pero que no le hiciese nada, ni contacto visual, ni le hablase, ni nada, porque podría ser peligroso.
y se enteraron que el motorista a la vuelta a casa sufrió un accidente y acabó muriendo. Se le adjudica la muerte a la maldición de la muñeca, que sigue estando supuestamente poseída. Podría haber sido un accidente normal, claro, pero viendo la de muertes que hay tras esta muñeca, tras haber tenido el contacto con ella, parece algo bastante paranormal. Y bien, pasemos ahora a las experiencias paranormales de la audiencia sobre casas encantadas o algo que le hayan pasado extraño estando en una casa supuestamente encantada. Fernando nos cuenta que la abuela de su amigo, al fallecer su marido, esta casa se convirtió en una casa maldita o en una casa con un ente paranormal dentro. En una ocasión, la abuela de este amigo tuvo que irse de viaje y les pidió que de vez en cuando fuesen a su casa a comprobar cómo estaba su perro y si podían echarle agua, comida y demás. Cuando fueron hacia allí, a la casa, para su sorpresa no había ningún perro que acudiese a la puerta al abrirla a estos. Creían que el perro se había escapado y empezaron a buscarlo. Primero empezaron a buscarlo dentro de la casa, de la cual, cada vez que se iban adentrando más, algo extraño empezaron a notar. Era una casa de doble altura, no era un piso de bloques ni nada así, era el estilo estadounidense, y al querer mirar en el piso de arriba, escucharon pasos corriendo por la escalera. Pensaron que algún familiar podría estar allí, y llamaron a la dueña para asegurarse, pero ella afirmaba que no era posible, que no había nadie y que estaba viviendo sola con el perro. Empezaron a escuchar más pasos, esta vez subiendo por las escaleras. Se llegaron a asustar tanto que quisieron llamar a la policía, pero un amigo les sugirió que no lo hiciesen y que primero fuesen a comprobar qué es lo que había o qué eran esos pasos. Quizás podría ser un ladrón. Y bueno, eran 4 personas ellos y estaban en superioridad numérica, se suponía, ya que pensaban que era solamente una persona. Mientras iban hacia las escaleras, escucharon una especie de campana, y su amigo le explicó que el perro tenía una en el collar y que probablemente era él. Tenían miedo, pero acabaron subiendo a la segunda planta. Y efectivamente allí encontraron al perro. El perro estaba metido debajo de las patas de un cajón, estaba temblando y muerto de miedo. No consiguieron que se moviese, y el perro simplemente se dedicaba a estar temblando y a mirar a las escaleras. Buscaron por toda la casa y no había nadie. Cuando llegó la abuela de viaje, le contaron lo ocurrido, y ésta asegura que los pasos que habían escuchado eran los de su marido fallecido, y que lo llevaba escuchando muchos días caminar por la casa, que el perro salía corriendo y se escondía temblando de terror, y que en realidad ella se había ido no porque tuviese alguna urgencia en el viaje ni porque se fuese algunos días de vacaciones, sino porque le daba vergüenza hablar a los demás de que creía que estaba viendo o escuchando a su marido fallecido o algún ente paranormal por la casa. Así que lo que decidió es marcharse de viaje unos días y hacer que algunas personas o alguien con la excusa de ir a cuidar al perro se pasasen por allí. De esta forma comprobaron que sí era real, que la casa de alguna forma había quedado maldita por el alma del marido muerto, y a raíz de eso cuenta que se pusieron en contacto con un tipo de medium para encontrar algún remedio para hacer desaparecer esta maldición o contactar con este supuesto fantasma para de alguna forma encontrar lo que le falta al supuesto fantasma para marcharse. Un usuario me ha mandado por mensaje privado su historia sobre
sobre su antigua casa que él asegura que está encantada. Lo que pasa es que no quiere que dé su nombre, ni siquiera el nombre de usuario. Es que no es ni su nombre real, es simplemente un nombre de usuario como el que se pondría cualquier otra persona, pero me ha pedido que no lo diga. Más que nada porque prometió con su familia y tal que no hablarían de este tema o que no se, para que no se hiciese público y demás. Pero me lo ha contado por aquí y bueno, cree que sin saber quién es y dónde fue, en qué país y demás, pues no pasará nada. El caso es que llevaban un tiempo en la casa, varios años viviendo, y desde que entraron notaron cosas extrañas. Pero eran cosas simples, eran movimientos de objetos de un lado a otro, algún arrastrar de sillas por la noche, sombras extrañas, las típicas sombras que aparecen por el rabillo del ojo, despertarse por la noche escuchando su nombre, pero lo daban todo como si fuese algún tipo de juego mental por su parte, que se estuviesen imaginando cosas. Hasta que en un cumpleaños que celebraron entre ellos mismos, no solían llamar amigos ni demás, simplemente lo celebraban entre la familia, los pocos que eran, comprobaron todos completamente cómo una de las sillas que estaba en una de las esquinas se acercaba lentamente a ellos. No flotaba ni se movía bruscamente, simplemente se escuchaba el arrastrar de la silla lentamente acercándose a ellos, y como la silla sin moverse ni un milímetro para un lado ni para el otro, viajaba recto hacia la mesa. El caso es que en esos pocos años llegaron a tener hasta 5 gatos, y los 5 gatos se les murieron de formas muy extrañas. La casa era grande, tenía 2 pisos, tenía un desván arriba del todo, en el que solían escuchar muchísimo el arrastrar de objetos o de muebles pesados, pero asegura que allí no tenían absolutamente nada, que los anteriores inquilinos lo habían sacado todo, habían vaciado la casa, y muchos de los gatos, extrañamente, se los encontraron muertos por caída desde el 2.º piso. Algo muy extraño, porque quien conoce de gatos sabe que rápidamente tienen un instinto para caer de pie, y de hecho un gato se puede tirar desde mucha más altura, que como alguien experimentado en parkour logra de alguna forma absorber la caída del impacto con todo el cuerpo y no llegar a hacerse daño. Pero los gatos, esos gatos caían de cabeza. Con el tiempo todo fue a peor. Llegaron a ser agredidos por estos entes o esta casa maldita, agredidos con lanzamientos de objetos como platos, vasos. Los cuadros saltaban sobre ellos. Si tenían la mano apoyada en un marco de la puerta se cerraba muy rápido intentando pillarle las manos. De hecho, una vez dice que tuvieron que ir de urgencias al hospital porque casi le llegan a cortar a su hermano los dedos de las manos por el golpe de la puerta. Comprobaron que no era por el viento. Y bueno, en más de otra ocasión encontraron a la niña pequeña de la familia que, como si estuviese sonámbula, se dirigía hacia la ventana apoyando la pierna para subir en ella y tirarse. La niña contaba que ella simplemente estaba jugando con otras personas, que no iba a tirarse, que esas personas le decían que si lo creía mucho podría llegar a volar. Una vez ya ocurrido todas estas cosas, ya pensaron 100% que la casa estaba encantada, que habían espíritus y demás. Así que decidieron llamar a un tipo de brujo para intentar limpiar la casa, como si fuese un sacerdote de la iglesia, yendo de un lado a otro de la casa tirando agua bendita y demás, pero el brujo pues haciendo sus tipos de hechizos. Lo más perturbador de todo
llegó que él, cuando, después de haber llamado al brujo y demás, a la noche siguiente, él mismo, el que me envía el mensaje, se durmió y de alguna manera, no sabe si esos entes espirituales lo activaron o su deseo de saber qué era lo que estaba en la casa se activó, hizo que se activase todo esto, pero se vio en un viaje astral dentro de la casa, vio cómo él mismo salía de su cuerpo y al observar por toda la habitación vio a varias personas, varias mujeres, varios hombres de distinto tamaño, de distinto peso, pero todas tenían algo en la cara. Una cara bastante sonriente, pero a la vez perturbada, con una sonrisa macabra y unos ojos realmente aterradores, unos ojos a punto de salirse de las órbitas, que cualquiera que los mire les transmite el mensaje de te quiero matar. El caso es que uno de esos espectros o de ente que llegó a ver en ese viaje o supuesto viaje astral, porque no lo sabe bien si en realidad fue un viaje astral, para él en gran medida sí que lo fue, lo sintió así, pero piensa que también podría haber sido algún tipo de sueño muy real. Uno de esas personas que se encontraba en esa habitación, alrededor de su cama, observándole y riendo de una forma muy tétrica, le dejó el perturbador mensaje de que les daba igual a quien trajesen a la casa, que no se iban a ir de allí, y que si ellos seguían molestando, acabarían tan muertos como los gatos. Esto se lo contó a la mañana siguiente, la cual se despertó con varios arañazos por el cuerpo. Se lo contó a su familia y entonces ya, después de todo lo que había pasado, después de este sueño con esta amenaza, decidieron recoger sus cosas y largarse. El usuario Sifo Weyed dice que, o me envía el mensaje de yo en la casa de mi tía estaba solo con mi primo. Estábamos tranquilos viendo la televisión hasta que escuchamos caerse algo en el baño. Cuando miramos a ver qué se cayó, era un desodorante y no había nadie. Nos dimos la vuelta para volver al salón y vimos una sombra pasar. Tuvimos los dos un escalofrío increíble después de eso. No nos atrevimos ni a movernos del salón, hasta que vinieron nuestros padres. Realmente, que haya fantasmas o algún ente paranormal en la casa, no sé si hace que una casa sea maldita, ya que en sí la casa no se supone que no actuará para matarte o echarte de allí. Se supone que algún ente espiritual tendrá que mover las cosas de un sitio a otro o algo parecido para que de alguna manera parezca maldita. El caso es que esta semana me habéis enviado pocos mensajes de casos paranormales y yo me pensaba que habría muchísima gente con algún caso paranormal que haya tenido en su casa, pero de los 3 mensajes que he recibido, bueno, me han llegado muchos mensajes, pero 3 mensajes hablando del tema de algo paranormal, de casas malditas. Los 3 mensajes que os he narrado son realmente aterradores. En especial la segunda historia, la que os he contado de que el chico viajó de alguna forma a un viaje astral. Se encontraba en su habitación rodeado de esos entes que durante varios años estuvieron molestando a la familia y les llegaron a amenazar con asesinarlos y demás, como hicieron con los gatos. Sinceramente, si esta historia llega a alguien, algún productor de cine, tiene una buena historia, una buena película de terror, o incluso un libro, quien sea. De todos modos, os agradezco a todos los que habéis participado dejando vuestras experiencias. De momento esto se acaba aquí. La casa de Amityville la vamos a dejar a un lado.
Vamos a dejar su maldición a un lado y a centrarnos en otras cosas. Y esta vez no comunicaré cuál será el próximo tema del que hablaremos aquí, en este rato de emisión de radio. Y lo haré por el canal de Creepyphobia, por este mismo, en la pestaña de comunidad. Sacaré, como vengo haciendo todas estas semanas, sacaré una fotografía sobre el tema, con una pequeña frase sobre el tema y preguntando qué experiencias habéis tenido sobre este tema vosotros, para que me las podáis contar. Así que estad bastante atentos a la pestaña comunidad, por si queréis expresar vuestras experiencias y demás. Por mí esta emisión queda ya finalizada, así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por haber estado todo este rato, y nos veremos en Creepyphobia en la próxima emisión de radio. Hasta la próxima.